El gobierno apoya en estos días a 4 estados en que el comportamiento de la epidemia requiere un operativo de ayuda, de ajuste, como es el caso de Chihuahua. El doctor Alcocer, aquí está el mapa del riesgo COVID. Este mapa se revisa todas las semanas, se utilizan 10 indicadores que van marcando cómo está ocurriendo la intensidad epidémica, la capacidad de los servicios, la utilización de los servicios de salud en cada entidad federativa. Es una sola metodología que fue consensuada con todas las entidades federativas y no necesariamente debemos albergar la expectativa de que solamente suba en un momento dado la frecuencia de los casos y después solamente baje. Lo hemos demostrado una y otra vez al presentar las curvas epidémicas de múltiples naciones y también las de las 32 entidades federativas de nuestro país, y hemos destacado que tienen patrones de ocurrencia muy variables. Algunas ciertamente llegaron a un punto máximo, en general cerca de la última semana de julio, que es la semana 29 del año, y posteriormente bajaron, pero la gran mayoría han tenido subidas y bajadas, múltiples picos epidémicos, y esto depende de cómo van ocurriendo los contagios. A su vez, los contagios dependen de qué tan intenso es el contacto físico entre personas. Lo que se ve es precisamente esas variaciones que se van teniendo a lo largo del tiempo. Noten ustedes que llegamos en la semana 29 al punto máximo, después hemos tenido descenso, meseta, y de la semana 39 a la 41 tuvimos un incremento en el número de casos. Los centros de salud comunitarios tenemos un enfoque territorial en el que interesa hacer un barrido comunitario. Promotores y promotoras de la salud, epidemiólogos y epidemiólogas de campo van recorriendo la comunidad para investigar si en las casas existe alguien que ha tenido los síntomas de COVID, si hay alguien que tiene las condiciones de riesgo, y se le asesora, se le orienta y se le refiere. Si alguien tiene los síntomas, también se le hacen las pruebas diagnósticas. Este modelo aquí en la zona centro del país, ustedes que viven aquí, lo han conocido por el programa de detección, protección y resguardo que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desde hace un poco más de 3 meses. En 25 de las entidades federativas este programa ha sido establecido con esta guía federal y hemos procurado dar asesoría a los estados y orientar para que se armonicen los métodos. 911 es el número universal de atención de emergencias en el país, 911. En el 911, que es un conmutador nacional que está regionalizado, se encuentra la información para referir a las personas a qué hospital de su localidad se encuentra disponibilidad de camas. Entonces, no perder tiempo en andar peinando la zona, recorriendo la ciudad en busca de hospitales vacíos. 911. Localmente también las entidades federativas han puesto a disposición números de emergencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México es el de Locatel, pero que es universal es 911. Y a través de este sistema, el CRUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas, se canalizan a las personas en los sitios donde hay disponibilidad. El Gobierno de México consideró este tipo de situaciones desde la planeación de su estrategia, desde enero. Estamos hablando de las primeras 2 y 3 semanas de enero. Y considerando la historia de México, la realidad social y económica de México, la historia reciente, y hemos dicho abiertamente y enfáticamente, la muy lamentable historia de abuso de la fuerza pública, del uso de la fuerza pública en México en décadas recientes, violaciones de los derechos humanos, consideramos que era sumamente inconveniente y además peligroso el tener un abordaje restrictivo, coercitivo del control epidémico. Y tomamos el cuidado de diseñar una estrategia de mitigación, es decir, la Jornada Nacional de Sana Distancia, una estrategia de reducción de la movilidad de los contactos entre personas en el espacio público, que no tomara como sujeto al individuo. Parece un elemento técnico, a veces poco claro, pero lo hemos intentado destacar. Hay una gran diferencia entre responsabilizar a las personas del control epidémico y vincular a las personas a ser parte de la solución.
Cuando se opta por la coerción, el gobierno en cierta manera se distancia de su ciudadanía, se distancia de su pueblo y le impone restricciones sin que haya mayor diálogo, mayor involucramiento, porque lo que le está diciendo es: te vas a tu casa o te vas a la cárcel, como ha ocurrido en algunos lugares. En nuestro caso fue distinto. En nuestro caso, lo que dijimos, por esas consideraciones, tenemos un país con enorme desigualdad económica, tenemos la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza, viviendo al día, y también enorme desigualdad en otros sentidos. Y lo que ya dije, la historia reciente de abuso del poder público. Esto para nosotros ha sido una situación muy particular. Conocemos, porque es pública, las modalidades de la respuesta de otros gobiernos, de otros países, y somos de los pocos, si no es que el único, que tiene esta modalidad. Los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial. ¿Es un chantaje, presidente? Es una actitud propia de la temporada electoral. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, qué les estará pasando, y andan muy nerviosos, pero no solo ellos, sino el Frena 1, el Frena 2, los medios, con excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados. La Fiscalía realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua. Encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución, está informando la Guardia Nacional. Por lo anterior, se cumplimentaron 6 órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que desde el primer momento se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades. Tenemos, como es también público y notorio, diferencias con el gobierno de Chihuahua, pero no vamos a dejar de apoyar al pueblo de Chihuahua, como a todos los mexicanos. Había un facturero que está siendo investigado, que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing. ¿Saben cuántos empleados tenía formalmente? 200,000 empleados, para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores, para que no le cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo, y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar. Esas reformas que hicieron tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicaran a hacer trámites administrativos y podían tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, el pago al Infonavit. ¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. De lo que pasa, por ejemplo, hasta en la madrugada de hoy, lo que pasó en la madrugada de hoy. Por ejemplo, aterrizó a la 1 de la mañana un avión
con 1,5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Chetumal y ya se detuvo a uno de los tripulantes, parece un extranjero, pero de inmediato tenemos información. ¿No tienes la información? Ah, ¿ya vieron? Es que la información ahora no se oculta, se garantiza el derecho a la información. Es mucho el dolor que nos está dejando esta pandemia, porque son muchos los fallecidos, conocidos, amigos. Ahora fallece el senador Joel de Tlaxcala, una gente entrañable, un hombre íntegro, con convicciones. Me ayudó a fundar Morena en Tlaxcala, maestro querido. Hace 10 días, César Núñez, también fundador de Morena en Guerrero, un luchador social, maestro, decía con orgullo, soy egresado de la Normal de Ayotzinapa. Entonces, muchos han perdido la vida. No es decir, casi 90,000, no es un número, son personas y hay pues mucha tristeza en familiares, amigos. Entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos 3 días de luto nacional, con motivo también del Día de Muertos. Entonces, sábado, domingo y lunes. Y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí en Palacio Nacional, para el 1 y el 2